Bueno, lo primero me gustaría agradecer la presencia de este increíble público que nos acompaña hoy y sobre todo también me gustaría agradecer la presencia de todos los invitados, que en realidad son amigos, que nos acompañan en la mesa redonda de hoy. Tenemos una pequeña variación respecto del programa inicial, pero ha sido por motivos del guión, por así decirlo. Pep Rubio nos ha llamado hace un momentito que no se encontraba indispuesto, no podía acompañarnos y lo excusamos en la mesa de hoy. Queríamos agradecer la presencia, en primer lugar, de Gloria Vara, concejal del Ayuntamiento de Alicante, de Inmigración, principalmente por lo que nos atañe aquí, pero también de muchísimas más responsabilidades en el Ayuntamiento de Alicante, de infraestructuras, mantenimiento, comercio, hostelería y recientemente cultura y cooperación internacional. Muchas gracias, Gloria. Eres la principal responsable de la gran parte de las materias que trabajamos desde nuestra asociación, desde DANAE, en este 15 aniversario y te agradecemos mucho tanto el apoyo que la concejalía nos da como el tuyo personal en todas las actividades que realizamos. Muchas gracias, Gloria. También tenemos con nosotros a Yaisel Sánchez, ella es secretaria general de UGT Alicante y también gran amiga de nuestra asociación desde hace muchos años. Colaboramos juntos en multitud de actividades y lo seguiremos haciendo, siempre peleando por los más necesitados, que son quienes más nos necesitan siempre. Muchas gracias, Yaisel, por acompañarnos. Nos acompaña también Quique Romà, de la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión en Alicante, una iniciativa también de mucha importancia en nuestra ciudad para reivindicar pues, lo que hablamos de todo, siempre la voz de las personas que casi nunca la tienen y que necesitamos obviamente trabajar por ellos y que se les escuche y sobre todo trabajar por una sociedad más justa y más solidaria, que es un poco lo que creo que entre todos buscamos. Gracias por acompañarnos, Quique. Tienes una trayectoria atrás de sí también muy grande en materia intercultural, en muchas iniciativas, en la CAM cuando estuviste y bueno, también persona que nos ha acompañado a nuestra asociación en todas estas actividades. Gracias, Quique, por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Antonio Mira Perceval, que él es el coordinador de la coordinadora de ONGDs de la Comunidad Valenciana, también gran amigo personal, que nos va a acompañar y también nos va a explicar cuál es la visión de la coordinadora y también su punto de vista sobre la materia que trabajamos hoy, la convivencia intercultural. Gracias, Toni, por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña Manuel Velandia, el hombre de los pelos azules y sangre azul también, nos asegura. Manuel es tantas cosas que no nos cabía ponerlo en el programa. Él es doctor, es sociólogo, filósofo, sexólogo, educador y tantísimas cosas más. Doctor por 2 veces también, es una persona muy versada y además fue compañero mío también en el máster de la gestión pública de políticas migratorias que cursamos hace algunos años y en la cual aprendimos desde el punto de vista teórico esta maravillosa materia que nos trae hoy aquí. No me voy a extender mucho más. Tan solo decirles que para nosotros la convivencia intercultural es, por así decirlo, la espina dorsal de la actividad que DANAE desarrolla en su labor diaria. Trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes y trabajamos intentando siempre sensibilizar tanto a la población autóctona como a la población inmigrante de que todos somos ciudadanos y que todos trabajamos y creemos que la diversidad es riqueza absoluta para todos, desde todos los puntos de vista. Muchos siempre la ven desde el punto de vista económico, que lo es. Nosotros vemos esa riqueza de diversidad desde el punto de vista social y cultural. Gracias a todos por la presencia y Gloria, te doy paso y muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a Virgilio. Lo primero de todo, gracias a los compañeros que tengo en mesa, son los verdaderos expertos. Creo que vamos a debatir vamos a exponer entre nosotros. Y tengo que agradecer a Manuel Velandia, Quique Romà, Yaisel, amiga Yaisel, Antonio Mira, amigo Antonio. Todos sois personas muy cercanas y que durante muchos años habéis llevado adelante políticas definidas para el colectivo y el fenómeno migratorio y habéis estudiado en profundidad el mismo. Por lo tanto, gracias porque lo que nosotros cumplimos en 2015, que era crear la Concejalía de Inmigración, tuvo un referente en todos vosotros. Considerar el fenómeno migratorio
voy a... Esto es intro, ¿verdad? Como ya estamos en... ¿Es intro? Cuando llegamos a la Concejalía de Inmigración, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Alicante y cuál es la percepción que tienen los ciudadanos y cómo vamos a considerar el fenómeno migratorio. Pues mire, el fenómeno migratorio para nosotros es un fenómeno estructural. Yo creo que probablemente Manuel Belandia nos podrá hablar más sobre eso, pero es un fenómeno social que nos enriquece y que además todos los ciudadanos crecen en valores y crecen en un crecimiento positivo. Yo siempre he dicho que, no sé, afortunadamente, y lo veo como un empoderamiento, yo he sido nieta y madre de inmigrantes, por lo tanto, el conocimiento que yo tenía no era de la realidad social de Alicante, sino el conocimiento personal que yo tenía como nieta y como madre. Es un fenómeno estructural porque cada persona que llega aquí a la ciudad de Alicante es un ciudadano de Alicante, se venga de donde venga. Y en ese sentido, lo que hicimos cuando pusimos en marcha la Concejalía de Inmigración es hacer un análisis de lo que estaba pasando en la ciudad de Alicante y crear un plan estratégico. Un plan estratégico que tiene dos líneas. Tiene dos líneas. Es que está... ¿Con el ratón puedo subir? Pues... Y puedo subir ahora. Es que están mal las líneas. Bueno, lo que hicimos fue poner en marcha un plan estratégico. Miren, desde dónde partimos y a dónde vamos. Esa era nuestra prioridad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Y qué es a dónde queremos llegar. Un plan estratégico que además estaba dentro del plan estratégico de la Consellería de Bienestar Social y Políticas Inclusivas, es decir, que marcaba las mismas líneas que llevaba la Consellería, que eran dos líneas estratégicas muy bien definidas, la línea estratégica de acogida y la de cohesión social. ¿Qué es la línea estratégica de acogida? Pues, ¿con qué recursos nos encontrábamos? Pues pusimos en marcha la escuela permanente, que va dirigida al núcleo de población inmigrante para que se caigan las barreras lingüísticas, las agencias AMICS, que todo el mundo las conoce y hoy son las agencias Pangea, y los informes de arraigo y de habitabilidad. Y desde Cohesión Social pusimos en marcha el plan de integración de cohesión social desde la escuela y una línea de colaboración con las entidades que estaban trabajando por y para inmigrantes y poder implementar sinergias entre estas entidades de interés social y la concejalía. Este fue el principio de la concejalía, el plan estratégico. La situación que nos encontramos en Alicante fue de 330.000 habitantes, 41.000 son población extranjera y muy probablemente, y de esto sepa más Quique, calculamos datos que tenemos de ONGs que probablemente nos dejemos fuera un 10% de la población que está fuera del arco constitucional, de los cuales 21.000 son hombres y 19.000 mujeres. Por lo tanto, hay un gran equilibrio de género. ¿Dónde eran nuestras áreas de actuación? Bueno, pues a ver si soy capaz de
Establecimos dos áreas de actuación, la zona norte y la zona de Pla Carolinas, que es donde se concentran, donde viven la mayoría de las personas que son inmigrantes. Y las áreas de actuación, pues entendimos que en la zona norte era una zona con muchos recursos municipales, estaban los centros sociales comunitarios, centros educativos, había una oficina de Pangea. Las oficinas de Pangea yo siempre las he definido como oficinas que son una ventana única, donde llegan los inmigrantes y les puede facilitar los recursos. Y nos centramos prioritariamente en el plan de intervención en la escuela y en el otro plan de intervención lingüística. Nos centramos en la zona de Pla Carolinas porque entendíamos que es un trabajo que se tiene que extrapolar a todos los barrios. No es un trabajo que vaya dirigido solamente allí, sino que con el tiempo y con una dotación indicada tendría que tener este mismo plan todas las escuelas de Alicante y en todos los barrios de Alicante. El plan en la escuela, pues el plan de la escuela muchas veces decimos es que hace falta, y eso lo sabe Virgilio, que ha sido una de las personas que más ha trabajado en la zona norte en los ámbitos de mediación y de inclusión social. El plan de la escuela es que hay que ver cuáles son las debilidades y las amenazas que pueden tener los niños en la escuela para que cuando lleguen a los institutos, a los centros de secundaria, no haya fractura en estos centros. Y tenemos el ejemplo magnífico de un instituto en la zona norte, que es el Instituto Virgen del Remedio, con un plan, creo que es 4 bandas, ¿no? 4 bandas. Ese era nuestro objetivo. Hemos puesto en marcha el Consejo Local de Inmigración, donde están representados todo el tejido social de la ciudad de Alicante. ¿Y qué nos queda por hacer? Pues nos queda mucho por hacer. Pero yo he querido aquí resaltar 3 planes dirigidos a la formación interna del personal municipal. Es muy importante que todo el personal, las áreas tengan traductores, por ejemplo, y entiendan el fenómeno migratorio como un fenómeno estructural de enriquecimiento en valores de toda la sociedad, de todos los alicantinos. La accesibilidad laboral, desde el ayuntamiento darles esa oportunidad, esa vía de asesoramiento y empoderamiento. Acciones positivas en favor de la mujer. En algunas culturas hemos visto que había que incidir en el tema de género y sobre todo en la prevención del racismo. Si les digo que no será la primera vez que escuchen esa frase tan horrorosa de es que ¿por qué vienen aquí? Los inmigrantes nos están quitando nuestros puestos de trabajo, nos están quitando nuestra vida. Pues mire, no es cierto. No es cierto, no nos están quitando nada, nos están dando todo, lo mejor de sí mismos. Y en ese sentido es en el que estamos trabajando desde la Concejalía de Inmigración. La Concejalía de Cooperación es una concejalía que he asumido recientemente, principalmente, y aquí ya podrán hablar también más que yo, Antonio Mira y Aisel. Trabajamos muy implementados con las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo en 3 líneas.
en proyectos de sensibilización, proyectos de desarrollo en países con una pobreza estructural importante y en los proyectos de emergencia. En los proyectos de emergencia me gustaría resaltar tres. La acción humanitaria contra la malnutrición que desarrollamos en Mali y lo hicimos a través de Solidaridad Internacional, que hoy está representada aquí por Antonio Mira. La ayuda humanitaria y solidaria a Cuba lo hicimos a través de la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández, por los damnificados en el huracán Irma, y la asistencia básica para la población refugiada de Siria en Jordania, el último que hemos desarrollado con el Comité Español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pues por mi parte nada más. Tienen todos los recursos en la Concejalía de Inmigración y pueden acceder a ellos libremente. Dicho esto, creo que ahora me toca dar paso a Manuel Belandia, que por favor nos aporte. Bueno, pensaba que era el último, pero ¿podemos cambiar de sitio? Claro, por supuesto que sí. Decía Virgilio que nos encontramos juntos en un máster de gestión de políticas migratorias e interculturalidad y como parte del trabajo de máster yo hice una investigación que se llama El cuerpo aquí, la mente allí. Y la conclusión básica es muy preocupante y es que la mayoría de las personas que participaron tanto en las encuestas como en los grupos de discusión demoraban en promedio entre 7 y 10 años en traer la mente aquí. ¿Y eso qué significaba? Que las personas durante los primeros años veían la televisión de su país de origen, leían los periódicos de su país de origen, buscaban la comida de su país de origen, sus pocos amigos eran de su país de origen y cuando establecían vínculos acá, empezaba a aparecer una situación muy interesante y era que los vínculos que más permitían traer la mente aquí eran los vínculos afectivos. Pero a la vez había un compañero que estaba haciendo una investigación que descubrió que, bueno, yo estaba en el máster, pero estaba dirigiendo la tesis de dos compañeros, que era una cosa muy extraña. Pero uno de ellos descubrió que las personas que traían la mente más rápido era porque construían relaciones afectivas acá. Y entonces creaban familias multinacionales. Es decir, una familia acá y otra en su país de origen. Y eso dificultaba muchísimo las situaciones porque pensar en reagrupar la familia, por ejemplo, aquí era muy complicado porque no podían traer para tener dos mujeres aquí. ¿Ah? En ese momento empieza la crisis económica y vemos que hay dos situaciones, yo llego hasta ahí en la investigación, que hacen que haya dos poblaciones totalmente diferentes. Una que mandaba sus ahorros a sus países de orígenes. Y entonces en sus países habían construido un apartamento, habían comprado, tenían un negocio, tenían algunas otras cosas. Y los que pensaban tener su vida en España y no volver, invirtieron aquí, es decir, perdieron todo en España. Porque tuvieron que volver las casas, pero no solo tuvieron que volver las casas, sino que las entregaron, quedaron sin su capital y con una deuda para que cuando no trabajen en negro, les puedan quitar lo poco que tienen. Eso sigue siendo una situación supremamente difícil porque incrementa el mercado negro, pero además dañó las relaciones afectivas que habían acá, porque es que parece que el amor sin dinero no funciona.
Es decir, van por dos lados, pero cuando el uno no se soporta en el otro, el corazón se arruga y ya no son posibles las relaciones. Entonces yo me preguntaba posteriormente, bueno, ¿por qué es que la gente quiere migrar? Y encontré que básicamente en diferentes investigaciones había 3 razones para migrar, ¿sí? Bueno, esto es un esquema sistémico. Decir, aquí en estos puntos morado, naranja, verde, está la interrelación entre la educación y la economía, o la interrelación entre la educación y la política, o entre la política y la economía laboral, ¿sí? Y la emergencia es la migración, pero la migración es la punta del iceberg, no es el iceberg. Lo que soporta el iceberg es esto en un ámbito de dominio mayor, en un macrosistema que es el país de origen, pero que también es un macrosistema que es el país al que uno llega como migrante. Por lo tanto, pareciera que esas 3 razones dan connotaciones totalmente diferentes en el momento de hacer el análisis. Es decir, el que viene a un proceso de formación, pues viene, se forma y se va, ¿sí? Eso implica que aquí la educación realmente es barata en comparación de América Latina. Es muy particular, pero es más caro estudiar en Colombia que estudiar en España, incluso en el doctorado, ¿sí? Entonces, son cerebros que se fugan porque se invierte un poco de capital en formar unas personas que van a ir a producir a otros países. Bueno, eso era cierto al principio, porque ahora los que se van son los jóvenes españoles, que ahora son migrantes. Entonces, la inversión se sigue perdiendo, porque se volvió gasto, porque todos los jóvenes están yendo para otros lugares. Son los que más migran en este momento. Y cuando construyen relaciones afectivas en otros lugares, va a ser muy difícil que regresen. Lo otro es la situación económica laboral. Es decir, las personas buscan mejores perspectivas. Y aquí existía una posibilidad que era la industria de la construcción y la industria de recolección de alimentos, que es lo que más se mueve la gente. Son 2 industrias en las que no se necesita mucho nivel de formación, ¿sí? Pero que cuando yo empecé el trabajo de investigación, las personas ganaban supremamente bien. Entonces, eso había creado una situación para los jóvenes españoles, y era que entendían, y tenían toda la razón, que la formación universitaria pareciera ser una deformación para la vida, porque ganaban muchísimo menos por estar formados que para irse directamente a la construcción. Entonces, si la gente piensa en economía, pues es mejor ir a construir que formarse para ser profesor en la universidad y ganar el mínimo, ¿cierto? Entonces, pareciera no tener sentido. Lo otro son las razones políticas. Es decir, las condiciones políticas de los países de origen hacen que muchísimas personas piensen en migrar. Y tenemos una situación muy particular, y es que la mayoría de migrantes políticos son más difíciles de aceptar en los países, ¿sí? Hay algunos que les es muy fácil. Por ejemplo, los de la derecha cubana llegan y tienen el asilo en menos de 2 meses. Eso es rapidito, día de por medio. Yo me demoré 3 años, ¿sí? A ellos lo resuelven en un día. Bueno, hay otros que son los cantantes y las bailarinas y actores. Ellos también son migrantes de primera categoría. Ellos tienen sus permisos en 3 días. Entonces no estamos hablando de esas poblaciones especiales, sino de las poblaciones comunes y corrientes. Miremos un poco más este panorama. Pero entonces, estas personas llegan acá y les es difícil convivir. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es la convivencia? ¿Por qué es difícil la convivencia? Entonces, los manuales nos dicen que la convivencia tiene que ver con coexistir, que no es lo mismo que co-sobrevivir. Es decir, la existencia implicaría unos índices de bienestar y de calidad de vida en que uno se sintiera seguro en este lugar en el que habita. Pero la coexistencia tiene otros 2 parámetros que son importantes. Es muy difícil construir
una convivencia cuando el otro no se asume como un auténtico otro. ¿Sí? Eso es de Humberto Maturana, pero entender que el otro es un auténtico otro implica que yo soy un auténtico único. ¿Sí? Mientras yo no me reconozca, lo vamos a ver en otra diapositiva en mi unicidad, es muy difícil reconocer al otro en su otredad. ¿Sí? Un auténtico otro, como mínimo, tendría que ser reconocido como ciudadano, como persona y como sujeto político. ¿Sí? Sin esas tres condiciones, para la cultura, para la sociedad, no es posible que el otro exista como un auténtico otro. Pero eso es como lo macro. En lo micro, ese auténtico otro tiene otras condiciones particulares. Soy único. No hay nadie como yo, jamás habrá nadie como yo, ni siquiera yo. Porque yo, en esencia, soy el mismo de hace 50 años, pero ahora soy distinto. Eso quiere decir que soy irrepetible. Es decir, todo sucede en un espacio-tiempo determinado, en una cultura, y entonces eso que yo traigo como aprendizaje de otra cultura en otro espacio-tiempo no me funciona aquí hasta que yo tengo la mente y el cuerpo aquí. Si alguno no lo sabe, yo soy marica, pero todo el mundo sabe. Eso, si tiene Facebook, por ejemplo. Y entonces, quiero decir que no soy homosexual, porque eso era una enfermedad que había a finales del siglo antepasado. Y entonces yo soy marica, porque cuando uno va por la calle le dicen adiós marica, no le dicen adiós doctor o don homosexual, ¿cierto? Entonces yo políticamente soy marica porque soy un sujeto político. Y por eso estoy en ese país, ¿no? Porque me lanzaron una granada que no es esa fruta divina que se come aquí. Bueno, pero además soy irrepetible, no me puedo repetir. ¿Y por qué dije que era marica? Porque cuando llego al País Vasco, yo me quedo pensando, no puede haber tanta lesbiana por metro cuadrado. ¿Sí? Porque el imaginario de la lesbianidad que yo traía de América Latina, ahí calaba perfecto, pero ninguna era lesbiana. Entonces, pero además yo llego a la peluquería y el hombre lo primero que hace es tratar de depilarme las cejas. Y yo quedé verde, porque pues yo soy un hombre serio, macho, latinoamericano, ¿cómo que depilándome las cejas? Entonces le pregunto, ¿pero usted por qué me depila las cejas? Y él me dice, porque se lo hacemos a todo el mundo, por eso no le preguntamos. Y yo le digo, bueno, depíleme la otra porque voy a quedar terrible, ¿no? Una ceja larga, una corta. Ahora las tengo así porque no tengo tiempo. Bueno, soy único, soy irrepetible, soy trascendente. Es decir, todo lo que yo hago queda. Y lo que dejo de hacer, también. Soy evolutivo. Estoy en una permanente transformación, soy histórico. Todo lo que ha pasado en mi existencia, sea en lo teórico, sea en lo emocional, sea en las experiencias, queda en mi existencia y me marca de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el lenguaje, que pareciera ser, con los que hablamos el mismo idioma pero otra lengua, un punto de contacto, es un punto de contradicción. Mi último mi amor, que duramos 4 años juntos, hemos terminado y se supone que ya nos comprendíamos y él dice, yo le digo, oye, pica esto mientras yo preparo la comida, unos palos de carne divinos que había hecho un amigo suizo en los Alpes, que me los había mandado con toda delicadeza y se los ha tragado todos. Porque para él picar era como coger y comer pedacitos, y para mí picar era trocear, y se los ha comido todos. Yo no sé si era un problema de lengua o de apetito, pero es que no me dejó ni siquiera probarlos. Eso implica que todo lo que yo traigo dificulta la cotidianidad con las otras personas, y mientras el otro no entienda que yo soy único, pero que él también es único, es muy difícil aprender a convivir. Lo otro es que venimos de modelos culturales totalmente diferentes. Por suerte, los latinos, por ejemplo, latinoamericanos, venimos, porque ustedes también son latinos, pertenecemos a países que son bastante interculturales. Entonces venimos a un modelo intercultural y eso facilita un poco la situación. La otredad implica reconocer que el otro vivencia la cotidianidad distinta, que el otro la explica de manera diferente, que el otro se emociona frente a cada uno de los acontecimientos de una manera diferente. Pero esto implicaría
reconocer que todo lo que el otro hace o deja de hacer me afecta a mí y que lo que yo hago, dejo de hacer, también afecta a la otra persona y que en ese momento tendríamos que tener 4 instancias para trabajar. Una primera instancia es el fortalecimiento de la mismidad, porque cuando uno cambia de lugar, su mismidad se ve disminuida. Es decir, yo no me comunico aquí con la misma facilidad que me comunicaba en mi país, no tengo el reconocimiento como sujeto político, no salgo en los medios, bueno, sí, ahora me dejan salir, pero antes yo tenía un programa de televisión, hacía radio, escribía en la revista de mayor circulación y yo llego aquí, nadie sabe que yo existo. ¿Sí? Duré 4 años para los primeros amigos. ¿Sí? La otra cosa es la otredad. ¿Sí? Es muy difícil reconocer que yo no soy el otro. Usualmente nosotros queremos que el otro explique el mundo, lo experiencie, lo sienta como yo, pero no es posible porque recordemos que soy único. Por lo tanto, el otro nunca va a explicar el mundo como yo. Y eso crea muchísimo conflicto. Yo aprendí una cosa importantísima para la vida y yo creo que si le podemos enseñar eso a la gente será una maravilla. Cuando el otro explique el mundo, no está peleando conmigo, está reafirmando sus propias ideas. Por lo tanto, lo que está tratando de hacer es siendo coherente consigo mismo. Si en su rollo es coherente internamente, ¡qué maravilla! ¿Sí? Porque uno puede entender cómo piensa, pero jamás pensará como yo, ni siquiera yo, porque yo también he cambiado la manera de pensar. Es decir, que mi propia mismidad, decía, está en transformación. Lo otro es la liminaridad. ¿Sí? Un ejemplo concreto es que en Latinoamérica y en Colombia la gente le pregunta a uno, ¿y usted qué hace? Y uno le suelta el ridículum vitae completo, ¿cierto? Se demora 8 horas en contarle qué ha hecho en la vida, pero aquí la gente espera una respuesta. Cuando uno da 2 respuestas, esto es de una prepotencia sublime. ¿Sí? 3 ya lo odian y no le vuelven a hablar. Entonces, yo me preguntaba, ¿y eso con qué tiene que ver? Yo tengo una tesis. Tiene que ver que por el conflicto interno, que aquí lo llaman de otra manera, el nivel de escolaridad disminuyó significativamente. Y al disminuir significativamente, era de mal gusto preguntarle al otro que si había estudiado, ¿por qué no había estudiado? Entonces la gente no hacía ese tipo de preguntas porque hacía sentir mal al otro y se volvió una práctica cultural de la cotidianidad. Entonces uno necesita un padrino que lo presente, que diga, él es esta persona, hace tal cosa, hace tal cosa. Esto era lo que yo les quería contar. Gracias. Iba a intervenir y yo digo, Manuel me va a pegar porque me han insistido que teníamos 12 minutos y porque las personas que están aquí trabajando tienen que cerrar y vamos a intentarlo, ¿no? En esos 12 minutos. Lo siento, Manuel. Gracias. Ha sido una una exposición magnífica. De verdad, muchísimas gracias. Tiene la palabra Yaisel Sánchez, como todos ustedes saben. Es la secretaria general de la Unión General de Trabajadores en Alicante. Yaisel, cuando quieras. Muchas gracias, Gloria. Bueno, buenas tardes, un saludo fraternal a Danae por este 15 aniversario que estamos aquí celebrándolo. Gracias a Virgilio especialmente, bueno, por invitarnos a esta mesa. Y con el tema de los agradecimientos sí que yo voy a ser muy breve, voy a hacer 4 puntualizaciones o 4 reflexiones. Una en primero, un poco guiado por lo que estaba comentando Manuel, y es el agradecimiento o el reconocimiento que hay que hacerle a todas las personas extranjeras que hemos decidido, y yo me incluyo porque soy una persona extranjera, que hemos decidido reubicarnos, nuestra residencia, nuestro proyecto de vida, nuestras esperanzas, nuestro futuro aquí en esta tierra que es Alicante, ¿no? Y que hemos contribuido de una manera u otra a que el desarrollo de este país y al desarrollo de esta ciudad se lleve a cabo.
no desde ahora, no en tiempos de crisis, sino desde hace mucho tiempo atrás, cuando el movimiento migratorio fluía y estaba en auge, y además cuando había mucho movimiento económico, la economía estaba creciendo y se tiraba mucho de esa población extranjera que llegaba aquí a nuestras tierras a intentar hacerse un proyecto de vida de una manera u otra. En ese camino, en ese recorrido, pues hemos ido conociendo a muchas personas. Se ha intentado, por una parte, que haya integración, pero sí que es cierto que, aquí viene la segunda idea, sí que es cierto que en ese momento de gran efervescencia económica, las políticas que se hacían no estaban dirigidas para intentar canalizar a toda esa población extranjera que venía y que quería tener un futuro, un proyecto de vida aquí en España o en Alicante o en cualquier parte de Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque esas acciones y esos programas que realmente los estaba llevando a cabo con muchísimo esfuerzo, con muchísima ilusión, con muchísimo voluntarismo, eran las ONG. Eran las ONG que a través de subvenciones, a través de todo ese esfuerzo, esa voluntad, llevaban a cabo ese tipo de políticas con acciones, o a través de la Fundación, por ejemplo, CAN, estoy recordando aquí en este momento, teniendo aquí que a mi lado, que veían la problemática que estaba surgiendo en Alicante y que intentaban de alguna manera canalizar y ayudar a toda la población extranjera que se encontraba de una manera desamparada, por decirlo de alguna forma. Manuel hacía hincapié en que habían dos sectores de motores económicos importantes en ese tiempo, que era la construcción y el campo. Pero también había otro sector, que era el servicio doméstico y que estaba ahí, donde estaba una mano trabajadora femenina, generalmente extranjera, que hizo visualizar y hizo que ese movimiento, ese empleo, el empleo doméstico, florara como un nuevo yacimiento de empleo, porque anteriormente se realizaba, pero estaba como tapado, en la sombra, ¿no? Hecha por muchas mujeres españolas que ni tan siquiera estaban dadas de alta a la seguridad social. Al entrar ese movimiento tan fuerte migratorio, donde las mujeres buscaron formadas, con estudios, con muchísima capacidad, y lo que encontraban era la vía del servicio doméstico o de los cuidados de nuestros mayores y de nuestros pequeños, simplemente las ONG, gracias a la labor de las ONG y de muchas asociaciones también, hay que decirlo, sociales y entidades como la Fundación CAE en ese momento, como los sindicatos también en ese momento, que vimos la necesidad de ese reconocimiento del trabajo doméstico, de ese reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras inmigrantes. Y ya era extensivo, porque lo que reclamábamos era con una ley que era obsoleta, que estaba anticuada, lo que reclamamos y seguimos reclamando, porque a día de hoy este gobierno central no es capaz ni tan siquiera de cumplir con lo que mandata la organización internacional vinculada a lo que es el trabajo doméstico. ¿Por qué decía esto? Pues bueno, porque simplemente digamos que esas acciones y esas ayudas estaban basadas a base de subvenciones, y esas subvenciones y ese trabajo simplemente era llevado a través de las organizaciones de ONG. Y no había realmente una política por el gobierno, por los gobiernos, tanto nacionales como municipales, de poder canalizar la situación de la convivencia o la situación de la interculturalidad tan rica, que hace enriquecer tanto a nuestra ciudad y hace enriquecer tanto a nuestra sociedad. Yo por ese lado no me voy a extender, porque creo que Manuel ha dado ahí varias pinceladas importantes de una forma bastante filosófica de ese reconocimiento del otro, ¿no? Y más ahora también llevarlo en estos momentos tan convulsos, lo vengo comentando en varios foros, momentos convulsos donde la violencia que se ejerce es como una ola que se ha ido creciendo cada vez más, donde ha hecho que surjan movimientos xenófobos una y otra vez, no solamente, por ejemplo, y que llegan al gobierno, no solamente, por ejemplo, como el presidente Trump de Estados Unidos, sino lo tenemos aquí más cerca, en Europa, en Hungría, con los movimientos xenófobos que se han creado, y Marine Le Pen aquí al lado en Francia. Pero incluso aquí,
por un puñado de votos tenemos discursos que son de una manera excluyentes, que son discriminatorios, prometiendo por un puñado de votos que lo más importante es lo que está aquí. No, lo primero es lo de aquí, excluyendo y discriminando a la población extranjera que también ha venido a construir, que también ha contribuido al desarrollo económico de este país, ¿no? Eso por un lado. La otra idea que también quería comentar, para yo si no extenderme, es la labor de integración. Para que realmente haya esa labor de integración, para que sea real y no solamente sea una mera apariencia, no se soluciona con medidas paliativas, aunque sí que es cierto que estas pueden en un momento determinado, debido a las circunstancias, ayudar, pero no se soluciona así. El camino tiene que ser muchísimo más largo, de muchísimo más recorrido, como lleva haciendo, por ejemplo, Dana, intentando canalizar a través de la música que haya esa interacción de diferentes culturas con nuestros jóvenes que enriquecen nuestras ciudades, ¿no? Y si tenemos en cuenta la propia etimología de lo que es el concepto de convivencia, esta se define como la acción de convivir, la acción de reunirnos, de compartir, de compañerismo, de fraternidad, de igualdad, que es una palabra clave en todo este tejido. Y esta propia definición lo que nos hace es que veamos y poner el acento sobre todo en que no es un proceso de unilateralidad, sino más bien es un proceso de bilateralidad. Significa que tiene que ir en las dos direcciones, significa que tiene que haber un reconocimiento del otro. Yo me reconozco a ti, te reconozco a ti y te reconozco al otro, al del frente, ¿no? En este caso al extranjero. Ambos nos reconocemos y convivimos conjuntamente. Y no se ha hecho hasta ahora políticas realmente integradoras en este sentido. Sí que es cierto que, todo hay que decirlo, el gobierno que tenemos hoy en día municipal ha creado en el 2015 la concejalía, por primera vez la concejalía de inmigración. En el 2015, cuando el último proceso de regularización, fue en el 2004. O sea, es increíble los años que han pasado y el vacío que ha habido, porque realmente no se han creído políticas integradoras que nos puedan ver esa riqueza y esa aportación que tenemos las personas extranjeras en esta sociedad. Por último, para no liarme, para tener ese reconocimiento de convivencia, yo creo que hay que pasar primero por tres cuestiones básicas y prácticamente que esas cuestiones básicas sean respetadas y están fundamentadas bajo el estado de bienestar, que es que las personas extranjeras tengan igualdad, palabra clave, igualdad en educación, igualdad en sanidad, igualdad en una vivienda digna, y Manuel también hacía referencia a esa pérdida, ¿no?, de las personas que al final han decidido quedarse aquí con todo el tema de la crisis económica y han visto cómo su vivienda ha desaparecido y tienen que cohabitar con muchísimas familias que al final lo que hace en un espacio pequeño es que la convivencia no exista, porque son de diferentes incluso nacionalidades, diferentes formas de ver, y eso trae muchísimos conflictos. Y por otro lado, el empleo. El empleo es clave para poder desarrollar políticas que realmente sirvan para decir vamos a tener una ciudad que sea de convivencia intercultural. ¿Por qué? Porque muchísimas personas extranjeras, por un lado, tenían dos hándicaps. Uno, que era su situación administrativa fuese regular, para poder entrar de alguna manera dentro del mercado laboral con un trabajo regular, y lo otro es que si no tenían esa situación administrativa regular, siempre estarían abocados al empleo sumergido, a la economía sumergida que tanto daño hace a esta provincia en especial, porque seguimos estando a la cabeza de la economía sumergida. Yo no me voy a cansar de repetirlo, de denunciarlo, de buscar
exigir a la administración que busque todas las medidas posibles para poder combatir esta lacra, porque al final tiene unos tentáculos tan grandes que ha acaparado todos los sectores de actividad y que al final es una pérdida de derechos. Es una pérdida de derechos porque te quita la inseguridad, la seguridad en el trabajo. Si tú te encuentras en la economía sumergida, y yo creo que recordáis noticias escalofriantes, espeluznantes en la prensa escrita, cuando un trabajador extranjero perdió su brazo se encontró en un contenedor porque estaba trabajando y no estaba dado de alta en la seguridad social, estaba en esa economía sumergida, ¿no? Pierden toda la capacidad de derecho, de seguridad, pierden toda la capacidad de derecho laboral reconocido. Si ya lo sufrimos las personas españolas, que tenemos al lado una red de apoyo muy grande como es la red familiar, cosa que las personas extranjeras, por esos años que comentaba Manuel, esos años de decir, pues ahora mi mente está aquí porque al final he logrado traerme a mi familia, no la tienen, no han podido mantener esa red de unidad familiar. Entonces yo creo que el empleo es básico para mantener la igualdad, para poder decir que estamos hablando de convivencia, y además, sobre todo, también, y con esto ya termino, es poner el foco en esta última generación, ¿no? Ya no sé si sería la segunda o la tercera generación, que son los jóvenes, son los niños que han ido creciendo, hijos de personas extranjeras que vinieron con ellos muy pequeñitos. Yo recuerdo atender en la UGT a muchísimos menores o padres que querían reagrupar a sus menores, a sus familias desde los países de origen, que han ido creciendo aquí en España, que han ido creciendo, han visto los valores de aquí y que en un momento determinado no se sienten ni tan siquiera españoles, pero tampoco se sienten identificados con las raíces de origen, a pesar de que sus padres traen en sus mochilas su identidad, ¿no? De la que no se pueden deshacer. Entonces yo creo que es importante poner el foco en esa juventud, y además también los hijos de los que han nacido aquí, también, que como diría Marine Le Pen, decía, no tienes la nacionalidad por nacer en Francia, ¿no? Sino es heredada, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que es importante poner el foco, es importante que se hagan políticas realmente que para poder hablar de esa convivencia existan, que no sean puros parches, porque al final lo que encontramos son parches con unos recursos que en un momento determinado están en una cosa concreta y después se olvidan, y el conflicto continúa, no se avanza, volvemos a lo mismo. Y por eso, a pesar de que sí que es cierto que Gloria ha comentado ese plan que tiene la concejalía, que se supone que es del 2016-2017, y que es una herramienta y que hace una descripción de los barrios, de las situaciones de los barrios con las personas extranjeras, de donde pueden existir los determinados focos. Sí que es cierto que se necesitan recursos porque este camino no se hace en 2 días, este camino es largo, es un camino que tiene que tener una continuidad en el tiempo, y además es un camino que tiene que tener una seguridad para que después se puedan realmente desarrollar todas estas políticas que bien en un papel aparecen muy bien plasmadas, pero después, en honor a la verdad, en la realidad nos encontramos con otra cosa, con una realidad dura, con una realidad que sigue basándose en barrios que se encuentran marginados, en barrios que dicen, bueno, todo para la zona norte, pero no se avanza. Sigue estando una zona deprimida, se sigue vinculando a la inmigración con las zonas más desfavorecidas, se sigue vinculando a la inmigración con ese empleo, con esa explotación laboral, se sigue vinculando a la inmigración con la marginalidad. Entonces, es una de las cuestiones en las que yo creo que hay que incidir y que se que se hagan las políticas adecuadas para poder hablar de convivencia intercultural en una ciudad como Alicante, que tiene muchísima población extranjera de diferente índole, porque sí que es cierto que parece, cuando hablamos de inmigración,
Cuando hablamos de personas extranjeras solamente nos referimos a las personas latinas, a las personas de África y en este caso también a lo mejor a las personas de Europa del Este. Pero tenemos ahí una población migratoria importante que viene residiendo en esta provincia de Alicante desde hace muchísimos años, como es la población noruega, como es la población alemana, como es la población inglesa, y que no se encuentran integrados en la ciudad tampoco, ni en la provincia, que ellos viven en guetos separados. Entonces siempre conducen a la población inmigrante con ese otro tipo de perspectiva, desgraciadamente desigual, discriminatoria, y por eso yo creo que es importante mantener, si se van a llevar a cabo todos los proyectos y todas esas estrategias que están, y que el diagnóstico está y en que somos coincidentes, pero tienen que estar los recursos encima de la mesa para poder desarrollarlo. Si no, volvemos siempre al mismo sitio donde hemos partido. Por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Yaisel. Coincido plenamente contigo en el reconocimiento de toda la sociedad civil que ha llevado adelante políticas migratorias sin que haya un apoyo institucional. Por supuesto, la idea que ha lanzado Manuel, la convivencia con la coexistencia y sobre todo que tiene que ver con la integración, esa integración biunívoca, que no debe ser preventiva, no debe ser correctiva, sino preventiva. Y por supuesto que se necesitan recursos, efectivamente, porque el movimiento migratorio es estructural, no es coyuntural y es de crecimiento en valores. Por supuesto que sí, son las ideas que habéis lanzado en el reconocimiento en el otro, en el concepto de ciudadanía y sobre todo en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, en ese concepto de ciudadanía. Bueno, voy a pasar la palabra a Quique. Quique Romà es otro experto que lleva años, que lleva muchos años, lleva toda su vida trabajando en políticas de inmigración. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, como siempre, empezar por los agradecimientos. Yo creo que es fundamental reconocer la labor de entidades que, más allá de una subvención particular, cuántas entidades hemos visto florecer al amparo de las subvenciones. Acaba la subvención, acaba la entidad, ¿no? Y ahí está, bueno, una entidad como Danae desde el 2002 al 2017, haciendo, bueno, 15 años trabajando en una ciudad y sabiendo que no todo han sido facilidades. Los que estamos en el tercer sector sabemos lo que es sobrevivir con una entidad trabajando para los chicos y las chicas de los barrios, y a veces vienen buenas, a veces no vienen tan buenas, pero ahí está Danae. Así que de entrada, gracias y enhorabuena un poco por el trabajo. Mirar, como un poco el título era el tema de la convivencia intercultural en Alicante, yo quería empezar también haciendo un poco como una alabanza, un reconocimiento al modelo de convivencia, que si bien en algunos casos es verdad que era más coexistencia que convivencia, pero para las circunstancias en las que ha vivido Alicante, yo creo que ha sido un ejemplo de convivencia. Ha sido un ejemplo, probablemente no haya sido una inclusión o una integración idílica, pero desde luego la convivencia en general sí podemos decir que no ha tenido brotes violentos como hemos podido ver, y mira que no han faltado motivos en determinados momentos, y lo podemos ver en general en el ámbito educativo, en la sanidad, en las relaciones culturales, incluso, como bien comentaba Manuel antes, en las relaciones afectivas, ¿no? Moverse por Alicante es reconocer cada vez más parejas, podemos decir, interculturales en la afectividad, que es por donde inevitablemente va a ir el transcurso social. ¿Qué ocurre? Que todo eso ha llevado todo un tiempo con sus pros y sus contras. Es decir, los que también llevamos un tiempo acompañando las realidades de exclusión social, vimos cómo en cuanto empezaba el movimiento migratorio, salvo en contadas excepciones, el grueso iban rápidamente a engrosar las bolsas de exclusión, y sabemos lo que era pasar en invierno en la calle San Fernando, en la antigua oficina de extranjería, noches enteras haciendo cola para la regularización, porque no había ni tan siquiera un número como lo podía ver en una carnicería, que uno llegaba, tenía el 22 y sabía que tenía 22 delante. Allí llegabas a las 10 de la noche, a las 11, y te tirabas en pleno invierno a las 4 de la mañana. Hemos acudido a algunas entidades con termos a acompañar, y
era un espectáculo que realmente ha sido muy complicado. Sabemos la realidad que se ha vivido en entornos como Parque Ansaldo, o sabemos cómo una ciudad puede llegar a culpar del deterioro de la zona centro a la población migrante, que ha venido a entregarlo todo, a entregar su patrimonio, su saber y su propia familia, y sin embargo decir que la zona centro estaba degradada por culpa de los argelinos o del ferry, ¿no? Entonces, claro, después llega un momento del boom y todos nos apuntamos, yo el primero, y es un buen momento para expresar el mea culpa, al boom de la inmigración, y empezamos a montar plazas interculturales y todo era un espectáculo, y entonces empieza casi que un poco el show, ¿no? El show de la migración como algo exótico, donde efectivamente las mujeres seguían en B, cuidando a nuestros mayores y a nuestros niños, pero quedaba muy bonito que montáramos aquellas plazas con el cuscús, con las danzas, con el no sé qué, ¿no? Y yo creo que ahí hemos incorporado todos. Pero en la bonanza económica llegaban las cajas de ahorro y rápidamente endolsaban el crédito, la tarjeta, el préstamo para el consumo, y claro, era insostenible el nivel de endeudamiento por una especie de locura colectiva que nos dio a todos. Acaba el boom económico y como no hay una visión inclusiva de la migración, sino como un mero agente económico de mano de obra, ya no hay boom económico, ya no nos hace falta la inmigración y desaparece. Pero desaparece hasta del propio debate público, es decir, en la sociedad alicantina pasamos de una especie de boom donde todo lo que se montaba los domingos en la explanada tenía un componente donde la gente de Aculco, de tal, de no sé qué, o los de América Manta siempre participaban en todo, y de repente desaparecen y hemos llegado a ver espectáculos lamentables como verdaderas redadas, o sea, carreras y persecuciones detrás de los manteros en plena explanada como si fueran los mayores delincuentes, ¿no? Entonces, me vengo a referir que el recorrido social que la población migrante ha tenido en Alicante ha sido una auténtica montaña rusa, como para que sepamos valorar el precio que ha pagado la población migrante para poder convivir. Y aún así podemos decir que en Alicante no ha habido grandes brotes o ningún brote de conflicto intercultural o de convivencia. Es decir, probablemente la población migrante y la ciudadanía dan mucho mayor ejemplo de convivencia que probablemente, me vas a perdonar Gloria, el equipo de gobierno en los 2 años de esta legislatura. Es decir, es que como convivencia, como saber relacionarse, lo hace mucho mejor la ciudadanía que la clase política, porque no hay más que leer los periódicos. Imaginaros si gente que tiene todos sus derechos establecidos y que está gestionando los recursos tiene ese nivel de hostilidad mediática diariamente en el periódico, que no sería esa convivencia en algunas zonas, ¿vale? Pero bueno, lo vengo a decir para poner en valor positivo de cómo la ciudadanía una vez más va por delante de la legislación, de la clase política, de los procesos de regularización, y la gente estaba durmiendo en la calle a las 3 de la mañana con niños para poder tener un turno para los papeles, y sin embargo no había conflicto social en la puerta del colegio, en la puerta del centro de salud o lo que sea, ¿no? Es inevitable vincular migración a un contexto global, es decir, no podemos irnos de la mesa redonda sin hablar de cómo el proceso migrante adquiere una dimensión respecto a la situación de la comunidad de los refugiados, y el conflicto con una ciudad claramente mediterránea como es Alicante ahora mismo es el plano de juego, la mesa de juego del gran sufrimiento de la diferencia de mundos entre el Mediterráneo sur y el Mediterráneo norte, ¿no? Y entonces, efectivamente, tenemos cómo están llegando a las pateras, tenemos cómo las fronteras cada vez se radicalizan más por una Europa de la seguridad, cómo externalizamos la frontera y le encargamos a Turquía que nos los deje salir, y cómo sabemos que en Libia se están subastando como mano de obra a las personas como si fueran la época de la esclavitud, pero lo importante es que no lleguen a nuestras costas, ¿vale? Y probablemente la situación de Lampedusa o de las otras islas quede más o menos lejano, pero desde luego gobiernos de un sentido y de otro han aumentado el número de vallas en Ceuta y Melilla, han elevado los metros de altura y después le han puesto concertinas para que, además de la dificultad, haya mutilación en los intentos de acceder a la Europa del bienestar. Es decir, una auténtica desvergüenza humana, el no reconocimiento de la migración como un derecho universal, sino que además lo que hacemos es fortalecernos. Hay unas fronteras físicas y luego hay unas fronteras ideológicas que también son un poco peligrosas, como hablábamos aquí, es ese discurso de viene la invasión, ahí no sé qué, vienen a quitarnos porque esto es nuestro, porque la nacionalidad, y entonces, bueno,
Es decir, es un poco peligroso la situación en la que nos vemos, aunque no haya un conflicto social, la situación en nuestro, por ejemplo, en nuestro territorio de la autorización de unos centros como son los de internamiento de extranjeros, es decir, creamos unas cárceles exclusivamente para gente que es extranjera y que además no ha delinquido. Es decir, no tienen ningún delito que no sea no tener papeles, pero yo los encierro. Y los encierro con un máximo de 40 días y después, si junto un vuelo charter, pues entonces los devuelvo. Y en eso también tenemos un poco una responsabilidad, porque el Mediterráneo también es parte de Alicante y yo creo que en general el trato que se está haciendo respecto a la realidad del ámbito refugiado también nos lo tendríamos ahí un poco que plantear. Y bueno, si aterrizamos de lo global a lo local, yo creo que ha salido ya la palabra y lo comentaba Jaisel, es decir, no puede haber, si queremos ser capital de la convivencia intercultural, si no hay una igualdad social, ¿no? Es decir, no puede haber convivencia intercultural real si no hay una igualdad social y una igualdad de oportunidades, porque ese reconocimiento está. Entonces, es inevitable que tengamos que defender los derechos de todos y de todas, también de la población inmigrante, pero no solo. Y eso nos lleva ¿a qué? A que eso se hace en un contexto donde la ciudad de Alicante cada vez es más desigual. Desde la plataforma llevamos años diciendo que las situaciones de desigualdad no se enmarcan exclusivamente en la zona norte, sino como una mancha de aceite cada vez más tenemos unas situaciones de desigualdad y de exclusión peligrosas. Y el Pla Carolinas tiene desigualdad, y San Gabriel tiene desigualdad, y el barrio antiguamente llamado de José Antonio, ahora Miguel Hernández, es desigualdad, y la situación, podemos decir ya alarmante, es la del barrio del Cementerio y el Llano del Espartal, ¿vale? Es decir, casas donde ha habido brotes de sarna, donde no hay luz, donde no hay agua, donde las familias tienen que elevar las camas porque pasan las ratas, y eso se está dando en nuestra ciudad. Entonces, no es una cuestión de valorar que también cómo hacemos una integración de la población migrante, sino cómo entendemos que es que la población migrante, igual que la población alicantina, requiere un trabajo de cohesión social. Por eso me ha gustado un poco, una línea fundamental tiene que ser la cohesión social, porque detrás irá la población, podemos decir, migrante o lo que sea, ¿vale? Pero por lo tanto, es fundamental atajar la desigualdad como un elemento de convivencia, ¿vale? Yo quiero también, con una de cal y una de arena, Gloria, creo que los planes que yo voy viendo que se están presentando ahora, incluso de contratación, de poner personal para el trabajo de la mediación intercultural, es fundamental en Alicante. Es decir, yo creo que hemos perdido una gran oportunidad del trabajo fundamental que la mediación suponía. Cuando tuvimos ese boom de la migración, se creó una asociación de mediadores interculturales muy bien preparado, que en cualquier otra ciudad, tú hablabas antes del programa de mediación a 4 bandas en Virgen de Remedio, habría sido un referente nacional si esto se hubiera hecho en Valencia, en Barcelona o en Madrid, y sin embargo, como lo hemos hecho aquí, bueno, pues se entiende que ahí está Maurilio, Soad y tal, y ahí se ha quedado. Y a mí personalmente me ha dado mucha pena que un programa que hubiera sido unas buenas prácticas de libro para exportar desde la ciudad de Alicante han tenido que ir mendigando por los despachos porque se quedaban. En el momento que la Caixa pagaba los proyectos, año sí, año no, porque son bianuales, y entonces siguen ahí llamando. El año pasado lo pagó, parece ser que el alcalde casi que dé un poco de su presupuesto, ahora están mendigando en la Fundación CAM. Chicos, si tenemos unos programas que han funcionado bien, que están funcionando, han mediado, porque además han sabido mediar entre el barrio, la familia y el ámbito educativo, que es la clave, ¿no? No son los reductos. Entonces, podemos estar muy orgullosos de programas de mediación intercultural, pero sin embargo no los potenciamos. Sin embargo, me da la sensación de que ahora la cosa, por lo que voy leyendo, tú nos puedes hablar más un poco exactamente en qué se va a concretar, pero es fundamental que Alicante se llene de educadores y educadoras sociales. Es decir, necesitamos gente en la calle, porque incluso un tripartito como este, que ha tenido, creo que muy buena visión social para tratar de afrontar la realidad, llevamos media legislatura y lo único que hacemos son estudios. Entonces está el plan Ciudad Media, el plan la DUSI, y contratamos gente, pero para hacer estudios, si sabemos ya la realidad, la sabemos. Y llevamos 10 años ahí advirtiendo un poco cómo va. Entonces, bueno, en mi caso creo que es fundamental reivindicar el papel de los educadores, educadoras y los mediadores. Y ya para acabar un poquito, yo creo que en general, sin salirme del ámbito de la convivencia, no podemos extrapolar el ámbito de la convivencia sin hablar en general del conjunto de la convivencia de la ciudad. El plan ciudad, y en concreto su eje 7, que deberá de ser el plan de inclusión de la ciudad, es urgente.
no con el conflicto entre el equipo de gobierno y la nueva realidad, esos planes no se pueden quedar en el cajón, Gloria, porque nos jugamos una legislatura entera. Es decir, un documento donde la ciudad decide hacia dónde va y en concreto uno de sus ejes es cómo va a gestionar la igualdad y la inclusión social es fundamental, porque si lo trabajamos bien, la población migrante y la convivencia irán detrás. No podemos salvar solo con educadores para los migrantes y dejar el resto de la cohesión social un poquito coja. Creo que es fundamental que entre todos y todas introduzcamos en la agenda social y política el tema de la convivencia y de la interculturalidad, porque creo que hay mucha más receptividad en el equipo de gobierno actual, evidentemente, que en el equipo de gobierno de la legislatura anterior, pero no está en la agenda social, en los conflictos, en las prioridades, incluso en esta remodelación de equipo de gobierno, oirás antes mucho más hablar horas enteras de la pecera de la Plaza Nueva que de la convivencia ciudadana. Y eso no puede ser, pero para eso tenemos que estar las entidades sociales. Es decir, se tiene que hablar de migración, de interculturalidad, de derechos, del servicio doméstico, de la realidad en la que nos jugamos todo. Si además arreglamos el acuario, perfecto, pero no puede ser esa la realidad ni los veladores de la calle Castaños. Y entonces ahí no se nos puede ir una legislatura, ¿vale? Entonces, si entre todos somos valientes y posicionamos la convivencia en la agenda institucional, es decir, cuando se hable en ruedas de prensa, le dedicamos 2 minutos a los veladores de la calle Castaños, pero 10 minutos a la población, a la ciudadanía, al estado de los barrios, cómo está todo eso, porque si no ahí, bueno, ahí hay un poquito. Creo que podemos tener algunos ejemplos. Hay ciudades como Barcelona que no sé si sería extrapolable. La semana pasada salía que el propio ayuntamiento se implica en una certificación, podemos decir, de convivencia con las personas sin papeles, de manera que si llevan más de 12 meses en el territorio español y como mínimo 6 meses en Barcelona, el ayuntamiento te expide un certificado de convivencia y de ciudadanía que impediría, podemos decir, a los jueces, en caso de una redada, el internamiento en un CIE. Yo no puedo cambiar la política migratoria del Estado español, pero en el ámbito municipal sí puedo tomar medidas. Luego, lo que resuelva el juez ya no depende de nosotros, pero yo sí puedo expedir un certificado de manera que el juez, aunque esa persona no tenga papeles, ya tiene un documento oficial diciendo esta persona está integrada, tiene un entorno y tiene una convivencia. Y por lo tanto, lo lógico no sería una derivación a un centro de internamiento y por lo tanto la expulsión. Y ya acabo creyendo que además la convivencia, he visto y no pude ir, que estaba en el programa de Dane y me alegro, y es que no podemos separar la inmigración y los refugiados del resto de la diversidad social. Entonces, en esa cohesión, por eso me gusta hablar del plan ciudad y del plan de inclusión, porque no puede haber buena convivencia para las personas que no han nacido aquí si dejamos fuera a las personas con discapacidad y no trabajamos la movilidad y la accesibilidad, o a todo el colectivo LGTBI que por una determinada orientación se vuelven a quedar fuera y esa convivencia se puede también fragmentar, o a las etnias, es decir, no podemos trabajar la convivencia sin trabajar los desahucios. Tiene que ser una ciudad libre de desahucios, porque hoy en día no es sensato que en una ciudad como Alicante haya tantas viviendas vacías y estemos echando a la gente, porque se pueden buscar soluciones y yo creo que la gente de la PAC, de estos desahucios, están haciendo un ejemplo de convivencia brutal, diciendo yo tengo mi casa, pero me voy a la calle y defiendo que a ti no te echen de la tuya. No hay mayor ejemplo de convivencia que el trabajo que se está haciendo. Entonces, todo eso lo tenemos que conseguir hermanar, porque no van por un lado los de la Marea Blanca con el tema, luego van los de Stop Desahucios, no vamos los de las ONGs con la convivencia o las ONGs de cooperación. Estamos, digamos, en la misma estrategia que acaba siendo la cohesión social. Por eso me ha gustado verlo ahí. Yo de momento lo dejo. Gracias. Quique, muchas gracias. Efectivamente, la ciudad de Alicante es un ejemplo de convivencia, pero es un ejemplo de convivencia no porque tengamos un gen especial, es porque tenemos una sociedad civil madura y hay personas como vosotros que habéis trabajado desde hace 30, 20 años, cuando todo esto no existía absolutamente nada. Y efectivamente, pediros disculpas desde el Gobierno. Es que el ejemplo a veces que damos no es el ejemplo que nos da la ciudadanía. Completamente de acuerdo contigo. Y por supuesto, lo del certificado de Barcelona lo estamos estudiando. Me parece una iniciativa novedosa. Porque no está dentro de la legislación, no ampara la legislación, pero de alguna manera crea un ámbito de seguridad ante la inseguridad que tienen estas personas. Lo conocemos y lo estamos estudiando aquí en el Ayuntamiento de Alicante. Y, por supuesto, toda
todo mi apoyo. Es verdad que hay que trabajar no solamente desde la escuela, las familias y las asociaciones de vecinos. Eso es lo que hace la convivencia y la igualdad. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y por último paso la palabra a Antonio Mira Perceval. Y cuando quieras, Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias, Virgilio, por invitar al colectivo de la cooperación internacional a un hecho como este, porque hay nexos de unión por los mensajes de odio que se están produciendo y demás, que creo que estamos trabajando mucho y bien en este colectivo. Quería agradecer también la presencia de Moisés Navarro, que está ahí atrás. Es el presidente de la coordinadora de ONGs de la región de Murcia, que ha venido aquí a acompañarnos y la verdad es que es de agradecer. Hablar de interculturalidad es sacar a la luz muchos de los conflictos que existen en nuestras sociedades, es aceptar que hay diferentes culturas y que no todas tienen el mismo reconocimiento, el mismo poder o la misma representación. Es más, hay algunas que están demonizadas. Reconocer la diversidad cultural obliga a cuestionar las desigualdades, todo tipo de consecuencias que éstas conllevan, la pobreza, la discriminación, el racismo, el machismo, la xenofobia. Reconocer la diversidad nos exige analizar las causas que lo provocan y cuáles son las herramientas que el gobierno local facilita teniendo en cuenta la realidad y necesidades de la ciudadanía. Yo, en cuanto a la realidad de la ciudad de Alicante y demás, y con las experiencias de Yaisel, de Manuel y de Quique, que ha estado hablando muy bien de eso, pues no voy a entrar, pero sí que voy a entrar un poco en el poder que tiene la cooperación o las ONGs para acabar con el discurso del odio. La Coordinadora Valenciana de ONGs y el conjunto de entidades que forman parte de la misma trabajamos contribuyendo con nuestra experiencia en ámbitos internacionales, cuestionándonos cuáles son las situaciones estructurales que premian o cuanto menos permiten que haya una dominación de unas culturas sobre otras en esta ciudad. Las ONGs pensamos globalmente para actuar localmente y así poder llevar a cabo proyectos de sensibilización aquí o allí que nos hagan entender un poco más la realidad de la persona migrante. Nadie, como bien sabemos, y yo creo que ha quedado, bueno, que deberíamos de saber en un foro como este, migra por deseo y se ha comentado varias veces, sino por necesidad. Nadie quiere abandonar su tierra, su vida, por un capricho, sino por un anhelo de una vida digna, de una vida mejor, de una oportunidad. Con la cooperación al desarrollo venimos contribuyendo al desarrollo de muchos de los países de origen para acompañarles en su capacitación, en función de sus necesidades e intereses, para acompañarles en un proceso de construcción de una sociedad mejor desde su propia visión, no una visión paternalista, sino de acompañamiento, que ellos sean los que construyan sus propias sociedades. Y si dejamos un poco de lado la cooperación internacional y hablamos un poco del trabajo en la ciudad de Alicante, tenemos un par de experiencias. Bueno, yo soy coordinador de la unidad territorial de Alicante de las ONGs, y lo primero que hice fue, pues, entre las ONGs que están trabajando en la ciudad de Alicante, pues que contaran un poquito. Un par de proyectos tengo de lo que se está haciendo en esta ciudad. Por un lado, Solidaridad Internacional, que además pertenezco a ella, está trabajando para contribuir a la mejora de la cohesión social, lo que hemos estado hablando, la cohesión social en los barrios de la zona norte, en este caso, entendiendo esta como un proceso bidireccional entre la sociedad de acogida y las personas migrantes. Por un lado, se está trabajando en la promoción del tejido asociativo vinculado a inmigración, con diagnósticos participativos, para que sean estas asociaciones las que establezcan sus fortalezas y debilidades y propongan, con ese conocimiento, sus actividades para mejorar el funcionamiento e incidencia social de cada institución. El paso siguiente consiste en el apoyo logístico, acompañamiento para que lleven a cabo esas actividades que les fortalezca y que puedan desarrollarlas cada asociación, ¿no? Por otro lado, mejorar el conocimiento mutuo de la población migrante y de acogida, para crear los nexos de unión, los lazos que antes comentaba Manuel, para facilitar la presencia, ¿no? Situaciones de vida de personas inmigrantes, concienciando sobre las causas que obligan al desplazamiento, y también aspectos culturales y históricos de la sociedad de acogida, crear materiales que puedan generar esa unión.
Al mismo tiempo, con este proyecto se ha observado la necesidad de adoptar medidas que favorezcan el conocimiento y la convivencia entre personas de diferentes bagajes culturales, no solo por origen, ¿no? Así como la necesidad de realizar actuaciones que fomenten el reconocimiento de la riqueza humana que supone la inmigración. Lo ha comentado Jaisel antes, de que nos enriquecemos todos y tenemos que luchar por eso, ¿no? Otra de las organizaciones que está trabajando en la interculturalidad, en esta ocasión además ligado con género, sobre todo, es Interred, que está realizando talleres y actividades de aprendizaje y servicios en varios centros educativos de la ciudad de Alicante, destacando entre ellos el Figueras Pacheco, a través de acciones de educación para el desarrollo y la sensibilización social. Interred lleva esta formación a los centros educativos como herramienta de sensibilización social ligada al género y a la interculturalidad para, como decía antes, actuar localmente y generar una repercusión global, contribuyendo a una reflexión, acción entre la ciudadanía receptora de sus formaciones. Desde las ONGs queremos pedir el apoyo de la sociedad civil alicantina para participar y contribuir en el desarrollo de cuantas iniciativas se promuevan desde este colectivo. Queremos contribuir al desarrollo económico y social basado en la equidad, en la justicia, en la igualdad. Y aquí y en aquellos rincones de la aldea global que compartimos. Queremos que la sociedad exija a nuestros gobernantes, y aprovechando que tengo a Gloria, pues ampliar y dar un apoyo mayor a la ayuda oficial al desarrollo, que contribuye tanto aquí como en otros países para evitar los desequilibrios sociales que estamos viviendo y cada vez con más frecuencia. Después de haber escuchado a todos los ponentes, estamos acostumbrados a las migraciones. Tenemos que además también por Twitter lo comentaba Moisés el otro día, responsables públicos que ven como un temor la llegada de inmigrantes y no pensando en que son personas y que tienen que tener una solución y una respuesta acorde con una vida digna. Pero estamos acostumbrados a migraciones por guerra, por situaciones económicas, por desequilibrios, pero hay una migración, y que además en Soli lo hemos hablado varias veces, que es por medio ambiente, ¿no? Por cambio climático. Entonces estamos en una situación en la que ese tipo de migración la vamos a vivir porque el cambio climático nos va a afectar, y los países de más al sur de Europa seremos los que más acojamos a los que tengan que huir porque no pueden vivir, no pueden respirar, no pueden beber. Entonces tenemos que dar solución a través de la ayuda oficial al desarrollo, y tenemos que dar soluciones integrales para que eso también demos respuesta desde aquí, ¿no? Entonces yo me quiero quedar con el trabajo de sensibilización que hacen las ONGs, los colectivos sociales aquí, pero también con el trabajo fundamental y necesario que se hace allí, que además eso nos hace entender la realidad y poder trabajar aquí de una forma más coherente y eficiente. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Es verdad, de cohesión social aquí, para que no existan fracturas aquí, pero cohesión social en la cooperación al desarrollo, porque esa es otra fractura social. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues llegado este el momento, solo puedo decir que tienen todos ustedes la palabra. Si quieren hacer alguna pregunta, quieren intervenir, estamos a su disposición. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el nivel de la ponencia. Me ha gustado mucho todo lo que habéis comentado. Soy Paloma, pertenezco al equipo técnico de la Coordinadora Valenciana aquí en Alicante, y hay una temática que también he trabajado en ella y siempre no sé si me chirría y me gustaría saber su opinión desde el equipo de gobierno y también desde expertos en migraciones, ¿no? Cuando hablamos de migración, a mí me resulta muy complicado conseguir entender, y creo que es importante el valor de las palabras, realmente cuál es la diferencia entre una persona refugiada y una persona migrante. No hablo desde un punto de vista administrativo, que ese es un debate que también cogemos muchas veces, sino más bien
en qué línea o cuál es vuestra opinión de que debería coger el país de España, siendo un país que plantea que las personas que salen de la emergencia siria y llegan a costas griegas o italianas son personas refugiadas, pero la persona africana que trata de saltar la valla y llega a España es un inmigrante ilegal, ¿no? Que como es inmigrante se le puede meter en un CIE y hacer devoluciones en caliente. Entonces, me llama mucho la atención como esa delgada línea y me encantaría saber vuestra opinión y sobre todo, al menos cuál es la incidencia política o el posicionamiento político frente a esto, porque ojalá entre distintos ayuntamientos que pudieran ver las formas diferentes, el trabajo con las personas que se ven forzadas a abandonar su país tiende a ser más justo y más coherente con los derechos humanos. Muchas gracias. Manuel, ¿quiere contestarte desde el...? Bueno, yo le voy a contestar desde mi experiencia. Yo vine buscando asilo por orientación sexual, porque había tenido un atentado, me habían lanzado una granada y habían amenazado de muerte a toda la familia, y yo tenía perfectamente claro que yo era un refugiado. Hasta que un día estaba visitando a un amigo y el vecino empezó a gritar: vete a tu casa, Machu Picchu, y otros insultos. Pero yo pregunté: ¿y este señor por qué está gritando? Entonces me han dicho: es contra ti. Y yo le digo: pero yo no soy peruano, ¿por qué me dice Machu Picchu? Y entonces me dice: no, Machu Picchu es un personaje de una serie de televisión que se llama Aida. Machu Picchu es cualquier inmigrante. Él lo que está diciendo es que te vayas porque eres inmigrante. Y entonces yo me quedé como: ah, carajo, que claro que tiene la razón, que el que sabe que soy refugiado soy yo, pero para los otros soy inmigrante. Y empecé a darme cuenta que la diferencia está en que quien te conoce como refugiado asume de ti una relación de carácter político. Los otros esconden la cartera, ¿sí? Entonces, cuando te ven inmigrante, la gente coge el bolso más fuerte, ¿sí? Y si vas caminando cerca, ellos creen que tú les vas a quitar las cosas, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque estando en un doctorado en una universidad, alguien me pregunta que en mi país hay edificios. Y entonces yo le digo que sí, y que en Bogotá tenemos edificios mucho más altos que el más alto de España, ¿cierto? Y que me llama muchísimo la atención que haga este tipo de preguntas, que por qué me lo hace, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta que el desconocimiento, que no tiene que ver con la formación o la deformación universitaria, sino el conocimiento del otro, del recorrido que ha hecho, del lugar de origen, marca la diferencia en las relaciones sociales, ¿sí? Pero uno no puede andar con un letrero que dice: soy refugiado, porque nadie lo ve refugiado, ¿sí? Todos le ven inmigrantes. Entonces, desde el sujeto, yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre ese tema concretamente, con víctimas del conflicto armado en Colombia. La mayoría han pasado por el proceso de dejar de pensarse refugiados para pensarse inmigrantes, ¿sí? Y es que es muy diferente, porque cuando uno se piensa refugiado, por ejemplo, no piensa en la nacionalidad, porque es un acto político seguir siendo un refugiado. Porque si no, la gente dice: ah, usted no se fue por persecución, se fue porque quería hacerse español. Y entonces, como que la gente, luego de que tiene la mente aquí, tiene un tiempo, ya empieza a pensar: ah, pero yo tengo que tener claro esa situación política. A mí me llama muchísimo la atención porque esa diferenciación política entre refugiado y migrante, que parece que teóricamente es clara, en la vida cotidiana no es clara. Es decir, cuando el policía le pide los documentos a las personas, se los pide porque le ve migrante, ¿sí? No se los piden a los que parecen españoles,
se los piden a los que parecen migrantes. Eso quiere decir que la convivencia implicaría, había un tema sobre eso, aprendamos a conocer la policía, pero también habría que formar a la policía y a esos agentes de la autoridad que son quienes no notan la diferencia porque ellos juegan un papel importantísimo en la aplicación y en la construcción de las políticas. Paloma, tú misma lo has dicho y lo ha dicho también Manuel, efectivamente es una incoherencia política. Y yo lo veo desde mi perspectiva como político, hay una contradicción además muy venenosa, porque tienen estatus legales diferentes. Por lo tanto, la contradicción es la contradicción de los políticos que no sabemos hacer una regulación desde la perspectiva de la ciudadanía. Es que un refugiado y un inmigrante es un ciudadano cuando llega aquí y tienen estatus diferentes. Por lo tanto, incoherencia política por parte, contradicción política por parte de los políticos que no generamos o que no hacemos políticas de legislar con absoluta nitidez este tema. Esa es mi perspectiva. No sé si alguien quiere intervenir más. Muy brevemente. El punto al que señalas te da la pista de lo más subversivo y antisistema que se puede ser hoy en día, y es reconocer que no hay ninguna diferencia. Es decir, si vengo ahora mismo de Siria, porque está bien visto, voy a tener más facilidades y todos quieren decir que son sirios y destruyen la documentación porque van a tener más facilidades, pero si vengo de Eritrea, ¿no? O vengo de tal, exacto, ¿no? O si vengo de Senegal y he llegado a la frontera. ¿Cuál es el elemento más subversivo que planteas? El que la ciudadanía no entre a ese discurso, porque es un discurso falaz, mentiroso y muy peligroso que nos separa a los seres humanos en función de la nacionalidad. Entonces no hay nada más, es decir, para los medios de comunicación un antisistema es el que quema un contenedor, ¿no? Ahora ya un poco menos porque el conflicto vasco está más calmado, ¿no? Pero antiguamente un antisistema era llevar un flequillo, quemar un contenedor y hablar euskera. Hoy en día ser un antisistema es generar la hospitalidad en tu propio hogar para cualquier persona, venga de donde venga. Eso es lo más revolucionario para el sistema. Nadie entiende, porque además incluso cuando pedimos recursos siempre los pedimos del Estado, ¿no? Que el Estado otorgue tal subvención para que determinada ONG, sin que yo me manche, vaya con las mantas y su Cruz Roja a atenderlos. No, no. Lo más subversivo es que yo tengo una casa y tengo 3 habitaciones, hay una que no, y yo me implico en la sociedad de acogida y lo demuestro porque es que además no necesito ni al Estado, aquí está mi casa. Entonces, el que personas como tú puedan llegar a cuestionar al Estado, decir, es que es una locura diferenciar entre migrante y refugiado y aquí estoy yo porque somos seres humanos y ahí para eso está la convivencia. Por eso me gusta el título de la mesa redonda. Es que no estamos hablando de inmigración, no estamos hablando de derecho de asilo, no estamos hablando de refugio, estamos hablando de convivencia, por lo tanto, de personas. Exacto. Yo solamente, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha comentado. Yo solamente lo vería también en función de lo que representa, en este caso. Lo que representa a la persona refugiada, ya no solamente por el tema administrativo, sino también lo que representa a la persona refugiada y lo que representa a la persona a lo mejor que viene de África, ¿no? O viene de América. Y por otra, míralo de otra manera. Tú lo estabas diciendo y yo estaba pensando... Míralo también lo que representa a lo mejor un médico cubano y lo que representa a lo mejor una persona cubana que es limpiadora en un hogar. Qué hipocresía, ¿no? Al final es una persona igual, de la misma nacionalidad, lo único que está ejerciendo un papel en un momento determinado que te beneficia socialmente, que es la salud, y otro simplemente está dentro del hogar limpiando tu casa. Y estamos contando con una hipocresía muy grande en estas sociedades. La diferenciación al final somos seres humanos que tenemos los mismos derechos universales. Yo emigro porque resulta ser que en mi país hay una guerra y puedo morir por una bomba, y yo emigro porque resulta ser que en mi país hay hambre y hay miseria, y yo emigro porque no quiero morir de hambre y de miseria. ¿Más preguntas? Sí, bueno, ¿se oye? Sí, se oye. Bien, pues en primer lugar felicitar a la Asociación Cultural Danae por su 15 aniversario. 15, ¿no? Sí, 15.
por su 15 aniversario y bueno, pues también a los ponentes de la mesa. Y, Tony, delegado de la Coordinadora Valenciana de aquí, y bueno, también en especial a Manuel, que somos amigos, y bueno, pues y al resto de la mesa pues también felicitaciones. Y bueno, yo poco que decir, ¿no? Porque habéis hecho unas ponencias bastante buenas, pues sí que esto daría para un debate mucho más largo y es una pena, ¿no? El poco tiempo que tenemos, pero sí que destacar una cosa, y sobre todo que para que haya culturalidad pues tiene que haber integración, ¿no? Y se está viendo últimamente, sobre todo en la actualidad social, política, en los últimos días, ¿no? Cómo está habiendo una falta de sensibilidad por parte de los representantes políticos, una falta de pedagogía también a la sociedad y una falta de trabajo pues para hacer ver, ¿no? O poner en el centro de las políticas y de las acciones a las personas, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos días con la llegada de pateras, es decir, estamos viendo cómo hay declaraciones muy responsables que al fin y al cabo son, cuando los líderes de opinión o los líderes políticos vierten palabras irresponsables a la sociedad, pues eso acaba calando, ¿no? Y aunque parezca que no, pero está empezando a surgir y a emergir movimientos xenófobos y racistas que por suerte aún están muy bajos, pero si eso no se ataca puede sumar mucho. Nosotros allí, yo soy presidente de la coordinadora de ONG de la región de Murcia y estamos luchando, si no tenemos bastante muchas veces que tenemos que luchar con estos colectivos fascistas, porque no son otra cosa, que a veces también lo tengamos que hacer con los políticos, ¿no? Como lo estamos haciendo los últimos días con el delegado del gobierno de la región de Murcia, tachando las pateras que están llegando de ilegales, inmigrantes, detenidos, en mayúscula, todo esto en el Twitter, para que quede bien clarito. Es decir, no sé si es que será de la parte más extrema del partido. Y palabras, ¿no? Que ayudan poco o que integran poco y que hacen ver que estas personas pues son unos delincuentes cuando llegan aquí, ¿no? Luego, cuando son tratadas por estas instituciones, pues son tratadas en forma de guetos, metiéndolas en un pabellón, tranquilizando a la población, incluso haciendo declaraciones de que, bueno, que están todos en un pabellón controladitos y que la seguridad y que la ciudad de Cartagena, en este caso, que es donde llegan, pues está controlada, ¿no? Es decir, palabras muchas veces irresponsables, insolidarias y que por guardarse lealtad entre instituciones, pues lo que se dejan por el camino es la humanidad, ¿no? Y bueno, pues estas personas han sido trasladadas entre ayer y hoy a una cárcel. Digo esto como ejemplo, que me parecía también importante destacarlo porque ha salido un poquito el tema, ¿no? De lo que es también la inmigración, lo ha comentado Tony, es decir, no solamente, también es una pena que se hable de refugiados de primera y de segunda, porque se está clasificando como refugiados de primera. Los de Siria, que sí que es una guerra importante, el foco mayor de emisión de refugiados, por así decirlo, pero hay 65 millones de refugiados en el mundo, y no solamente por guerras, también por cambio climático en el Sahel, en el Cuerno de África, la sequía que se está viviendo. En definitiva, yo creo que hay que tener mucha más sensibilización con todo este aspecto. Las administraciones públicas tienen que practicar mucho la coherencia de políticas, porque no es coherente decir una cosa o querer trabajar este tema como algo secundario, ¿no? sin llegar a ver una coherencia de políticas en toda su acción de gobierno, por así decirlo. Y bueno, pues también tiene la responsabilidad de llevar a cabo planes y de integrar y demás, ¿no? Y luego, pues, ¿qué sería y qué decir sin el trabajo espléndido de las organizaciones humanitarias, de las ONGs, de los colectivos culturales y bueno, si no fuera por estas organizaciones, pues, vamos, si tuviera que ser por los políticos, solamente mal iríamos, desgraciadamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, puedo coincidir. Quería contestarte, Tony, rápidamente, y te voy a pedir muchísima síntesis, Alfonso, porque es que nos cierran el Un momento solo, incidir en lo que has dicho. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y ahora que hemos tenido la campaña de Pobreza Cero recientemente y tuvimos una tertulia además con una persona de Open Arms, de Proactiva Open Arms en el Información Televisión, que todos los titulares era llega una patera y se detienen X inmigrantes. Entonces yo a la periodista le dije, es que vosotros también tenéis que cambiar el lenguaje. Es decir, acogemos, rescatamos, pero detener, que hemos detenido. Entonces, me ha parecido fundamental lo que has dicho, ¿no? Es decir, es que no se detiene una patera. Alfonso, querías intervenir brevemente, por favor.
apreciación, que es que esta es una mesa de convivencia intercultural y no están los beneficiarios. Es decir, aquí en Alicante hay asociaciones de muchos países, de Ecuador, de Colombia, de Senegal, que son los beneficiarios de todo este trabajo que se está haciendo. ¿Y qué os hace pensar su ausencia, ¿no? Porque te gustaría encontrar también a aquellos que reciben estas políticas, cómo las están recibiendo y cómo están opinando, ¿no? No solamente porque la mayoría de que estamos aquí nos conocemos porque estamos trabajando en este campo, pero ellos no están, no, casi ninguno, alguno hay, pero casi ninguno, ¿no? Es una reflexión que no sé si la mesa tendría algo que opinar sobre ella. Pues la mesa tiene que decir que tenemos que marcharnos porque nos cierran el MACA. No sé si brevemente alguno de los intervinientes quiere decir algo, pero brevemente. Yo creo que tienes toda la razón. Evidentemente, nosotros venimos aquí porque nos invitan, la mesa no la hemos planteado nosotros. También es verdad que en la programación hay otras mesas, igual que yo estaba hablando ahora del colectivo de personas con dependencia, LGTBI y tal, o el pueblo gitano, en otras mesas sí que han estado, pero tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que ahí no hay, es incuestionable. Sí, tienes toda la razón, pero sí que es cierto que en el programa han participado, por ejemplo, COFIN, que yo sé que agrupa un montón de asociaciones, sobre todo latinoamericanas, que participan activamente. De hecho, ellos han tenido hace poco el primer festival de afrodescendientes aquí en la provincia de Alicante. Desgraciadamente no estaba la parte política, solamente estaba la parte social, y que se trataron muchísimos temas que tienen que ver con esto, con esa discriminación sutil que hay, que está vinculada a la raza, a las acciones físicas, y que no se aprecia, simplemente la aprecia la persona que la sufre, como igual sucede con el colectivo LGTBI. Entonces sí que están, desgraciadamente es un martes, me da pena, pero estoy completamente de acuerdo contigo que es un colectivo que debería estar aquí para escucharlos a ellos también y a ellas de lo que opinan, lo que les interpela, lo que reivindican, y que no estén aquí. Pero bueno, sí que es cierto que en el programa ambicioso que ha recogido Danae están, y cuando se llama sí que participan activamente. Bueno, sí que me toca cerrar. Muchas gracias a todos por haber intervenido. Brevemente, es que están los trabajadores queriendo irse a su casa, de verdad. Simplemente por lo que antes había comentado aquí, que en Alicante no había habido ningún conflicto intercultural grave, y como también has mencionado el Parque Ansaldo y has acabado hablando de la paz y de los desahucios, simplemente quería recordar, simplemente para que no se olvide, que sí que hubo un conflicto muy importante entre los que gestionaban un negocio ilegal de alquileres y cómo iban, pues eso, gestionaban el Parque Ansaldo, casas ocupadas, alquileres ilegales. Se formó dentro del gueto del Parque Ansaldo un gueto con la población árabe a la que se le mandaba a los bloques del fondo, y cuando fueron los suficientes se negaron a seguir pagando ese alquiler ilegal, y eso acabó en un conflicto violento. Y de hecho ahora mismo, a día de hoy, la PA ya está empezando a denunciar casos de que se están, pues eso, desarrollando negocios de alquileres ilegales en Alicante. Entonces, bueno, simplemente como me pillaba cerca, no quiero que la gente se olvide del Parque Ansaldo por si vuelve a pasar algo así, además. No, yo creo que haces bien, y luego me refiero, también tuvimos un conflicto en el Carrús, en Elche y con algunas naves. Es decir, lo que yo vengo a decir es, para el reto que ha supuesto, poco ha pasado para lo que podía haber pasado, nada, pero desde luego... Sí. De hecho, aquí no tenemos esas bandas que han sucedido como los Latin King, que sí que tenían graves problemas de convivencia, por ejemplo en Madrid. Aquí eso no lo hemos tenido, por suerte. Bueno, muchas gracias a mis compañeros de mesa por todas sus aportaciones. Llevan muchos años trabajando, y efectivamente el trabajo de los que están aquí, de los que están ahí, de los que todos vosotros que estáis ahí, que lleváis toda vuestra vida haciendo de Alicante una ciudad de convivencia y de ejemplo. Y no hemos hecho suficiente difusión, Alfonso. Lo siento.
tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.